Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra jornada técnica habitual. El tema de hoy será transporte neumático y cálculo de presión, a cargo de nuestro ingeniero en la zona noreste de México, Sergio Luna García. Sergio, muchas gracias por tu capacitación. Bienvenido y comenzamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar. El tema que vamos a ver es transporte neumático y cálculo de caída de presión. Los objetivos que queremos visualizar en esta presentación son tres objetivos básicos. Primero, vamos a ver un poco de conceptos básicos de ventilación. Vamos a ver el cálculo correcto para un equipo en una ventilación localizada y un ejemplo de un cálculo de transporte neumático. Primero vamos a empezar con los conceptos y magnitudes. Esto para ir comenzando con lo básico y luego vamos a ir adentrándonos un poco más a las fórmulas y ver un método para el cálculo de caída de presión. El caudal, muchas veces en ventilación, o sea, siempre en ventilación vamos a tener dos conceptos que los vamos a ver siempre, que es caudal y caída de presión. El caudal y el volumen son totalmente diferentes. Es por decir, ustedes entran a una nave y ven, bueno, en una nave tienen un volumen y tienen un caudal, si es el caso que tienen instalados ventiladores. El volumen se convierte en caudal cuando nosotros circulamos ese aire en cierto determinado tiempo. Y las unidades de medida que regularmente se utilizan aquí en México son CFM y metros cúbicos por hora. Entonces, cuando nosotros movemos ese volumen de un lugar a otro en determinado tiempo, se convierte en caudal. Esa sería la definición de caudal. Para mover este caudal o para mover esta cantidad de aire que nosotros estamos moviendo de un lugar a otro, necesitamos una fuerza de empuje. Dicha fuerza se le llama caída de presión o presión. Entonces, las unidades de medida son pulgadas columna de agua y milímetros columna de agua. Obviamente, pues hay más medidas más unidades de medida, pero son las que comúnmente utilizamos aquí en México, o son las que se van a topar ustedes más seguido. La caída de presión o presión estática puede ser positiva si es superior a la atmosférica o bien negativa si está por debajo de ella. Todos los accesorios que nosotros tengamos en nuestro sistema nos van a provocar caída de presión, nos van a provocar una resistencia para mover ese aire. Puede ser que tengan etapas de filtración, puede ser que tengan louvers, puede ser que tengan codos, puede ser que en el ducto que ustedes están moviendo el aire, que tengan algún ensanchamiento o una reducción. Esto también nos provoca pérdida de carga y lo vamos a ver más adelante en el cálculo. También hasta cuando nosotros estamos instalando alguna campana de cocina, la misma campana nos genera una pérdida de carga que también la vamos a calcular. Todos estos accesorios que ustedes les coloquen en su extracción, en su sistema de ventilación o de extracción, en este sistema, todos los accesorios que ustedes coloquen les va a generar pérdidas de carga. Otros conceptos que siempre hay que tener en cuenta al momento de elegir un ventilador o al momento de voltear a ver un ventilador que es lo que vamos a requerir, hay que fijarnos muchos bueno, los HP, los caballos de fuerza, que indican el tamaño del motor instalado en el ventilador. Los decibeles también para elegirlo es muy importante, es qué tanto ruido nos va a hacer en la nave industrial o bien si es una extracción para algunas oficinas, qué tanto ruido nos va a hacer ahí en las oficinas o qué tanto ruido nos hará en una biblioteca. Entonces,
Por eso este punto es importante siempre tenerlo en cuenta y siempre estar al pendiente de qué tanto ruido nos va a hacer el equipo. RPMs son las revoluciones por minutos y puede indicar pues la velocidad del motor o del ventilador. En este caso es importante verificar la velocidad del ventilador. En este caso es la que nos importa al momento de seleccionar un equipo. Obviamente sin dejar a un lado lo que son las RPMs del motor, ya que puede ser 4 o 6 polos o de diferentes velocidades. Entonces ahí hay que jugar con la relación de poleas para determinar una velocidad en el ventilador, que es la que nos va a definir en la curva característica qué motor, qué tamaño de equipo, qué motor y a qué RPMs va a girar el equipo. Es para tenerlo correcto el equipo. Y por último tenemos otro concepto que es AMCA, que es la Asociación del Movimiento y Control del Aire. Establece normas de pruebas para los rangos de operación de los ventiladores. Todas las curvas que ustedes ven en nuestros catálogos son curvas que están certificadas por ANCA, es decir, o sea, que nosotros no las inventamos o que no se nos ocurrió colocarlas y ponerlas, sino que es algo que viene certificado o aprobado por una asociación. Entonces, quiere decir, esto también les puede ayudar a ustedes para trasladárselo a los clientes y decirle, o sea, lo que te estamos presentando es algo real y algo que viene en base a un laboratorio y son pruebas reales. Es decir, si el ventilador dice que te da 100 CFM a descarga libre, esos 100 CFM te los va a cumplir porque hay una certificación. ¿Qué es un ventilador? Muchas veces ventilamos algo, ventilamos una nave industrial, ventilamos un restaurante, hacemos un cálculo, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en realidad qué es un ventilador. Es una máquina simple que va a transformar la energía eléctrica en energía mecánica y esta a su vez la transforma en energía dinámica o en movimiento. Pues para fines prácticos se dice que un ventilador es una máquina rotatoria capaz de mover una masa de aire. A esa masa de aire se le comunica una presión, que es la que hablábamos en las diapositivas pasadas. Dicha presión debe ser capaz de vencer las pérdidas de carga, en este caso todos los accesorios o todo lo que nos oponga el paso a este aire, o sea, todo lo que nos oponga al mover el aire de un lugar a otro, tiene que vencerlo el ventilador. Y es muy sencillo, se va a componer tanto el elemento rotativo, el soporte y un motor. Así tan sencillo es hacer un ventilador. Elemento rotativo, soporte y motor. Con estos 3 puntos ustedes tendrían o ya tendrían un ventilador armado, que es una máquina simple, pero que nos va a ayudar para muchas aplicaciones. Los tipos de ventiladores. Existen muchos tipos de ventiladores y todos en realidad sirven para lo mismo, mover el aire de un lugar a otro. Pero por la gran diversidad de las aplicaciones se ha creado la necesidad de fabricar diferentes modelos para cada una de las aplicaciones correspondientes. Obviamente, pues cada modelo tiene sus beneficios para ciertas aplicaciones. La clave para los usuarios, pues es supervisar los modelos disponibles y seleccionar el que más se adapte a las necesidades de cada uno. Por decir, en este caso, en la primera imagen que ustedes ven, aquí se las muestro. En esta imagen es un equipo tipo Venset. Este tipo de equipos nos soporta caídas de presión medianas a altas, caudales medianos y nos puede servir hasta para colocarlo en una campana de cocina, en alguna instalación donde nosotros tengamos un sistema de extracción.
por medio de ductos, ya que nos permite tener bastante caída de presión para poder hacer la extracción. En segundo lugar, tenemos un equipo axial, que estos equipos, pues bueno, o sea, son equipos que no vencen tanta caída de presión, pero tienen volumen de aire alto. En la tercera opción tenemos un equipo tipo PL. Este tipo de equipos se utiliza mucho para atmósferas corrosivas o explosivas. También puede ir instalado un motor a prueba de explosión. O también en un laboratorio donde se utilicen químicos muy corrosivos, pues se utiliza este tipo de equipos ya que vienen fabricados en polipropileno. En la cuarta imagen vemos un equipo tubular. Este tipo de equipos igual puede ser para colocarlo en ductos. También manejamos con motores fuera de flujo que se pueden utilizar hasta para una cabina de pintura si se coloca en el exterior. Y en quinto lugar tenemos aquí a un equipo CR que muchos de ustedes pues ya lo han de conocer y pues es para una campana de cocina o para un extractor de grasas. Entonces, como ven, hay mucha diversidad de ventiladores. Ahorita les estoy poniendo 5 ejemplos, pero hay demasiados tipos de ventiladores que sirven para lo mismo, pero depende de la necesidad, es que se ha fabricado un equipo necesario. La diferencia entre la hélice y turbina es muy amplia. Pues, a mano izquierda podemos ver, de su pantalla podemos ver una turbina tipo Venset y en la parte derecha vemos una hélice para un equipo axial. La hélice mueve altos volúmenes de aire, como les comentaba. Las capacidades de presión sí son limitadas, es decir, no nos rompe no tiene tanta fuerza para romper si ustedes colocan accesorios, colocan ductos, o sea, no tienen la fuerza suficiente y el caudal al ser directamente proporcional a la caída de presión, nos va a provocar un desequilibrio y no va a tener esa fuerza suficiente para vencer una caída de presión alta. O sea, en pocas palabras, pues no les estaría funcionando si tienen mucha pérdida de carga. Y esto se obtienen eficiencias más altas a bajas presiones. Es decir, o sea, si no tienen caída de presión, es ideal colocar una hélice o un equipo axial. La turbina, sí maneja presiones elevadas, su construcción es más robusta, puede manejar tanto aire limpio, aire a altas temperaturas, obviamente con su recubrimiento para altas temperaturas, y aire con diferentes contaminantes. Se le pueden colocar algunos recubrimientos y se hace una turbina especial o como dicen ahí, un traje a la medida. Estoy tomando un poco de estos temas porque al momento de ir a calcular vamos a ver o sea, qué turbina es la que vamos a elegir. Una vez que tengamos el cálculo, pues obviamente pues también es importante saber cuál equipo es el que nosotros vamos a elegir. En esta imagen vemos 3 tipos de turbina. El rodete centrífugo adelantado, que es únicamente para manejar aire limpio. Este tipo de turbinas los pueden ver en las manejadoras o en los aires lavados. Este tipo de turbinas es simplemente para manejar aire limpio, nada de aire con polvo, nada de aire con grasa, porque tienden a pegarse la grasa en la turbina y se comienzan a desbalancear, lo cual provoca pues daño en la turbina o tal cual, puede ser un daño completo en el equipo. En segundo lugar, tenemos un rodete centrífugo radial. Este tipo de rodete se utiliza para el transporte de material o el transporte neumático. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de un cálculo de transporte neumático para la viruta de madera.
Entonces, en este caso, el rodete principal o rodete que vamos a andar buscando es este tipo de rodete. Como pueden ver, es un plato tal cual con aletas fijas verticalmente. Esto lo hace que sea muy fuerte, que pueda romper caídas de presión muy alta, que tenga velocidades altas, que se puedan considerar velocidades altas, obviamente para tener esa fuerza del transporte de materiales. En tercer lugar, tenemos un rodete centrífugo atrasado. Puede utilizarse para grasas. Este rodete es el que lo manejan los equipos CRV, equipos como los CMs. Se utiliza mucho para las campanas de cocina. Y ahora vamos a ir trabajando un ejemplo para que sea un poco más entendible lo del cálculo, y lo vamos a trabajar desde el caudal, que es muy sencillo. Nos va a tomar, si mucho, 5 minutos ver lo del caudal, y de ahí nos vamos a pasar para esa misma campana un sistema de extracción, ya introduciéndonos más en las fórmulas y viendo qué es lo que lleva. Para esto, nosotros, al tener un sistema y que nosotros lo llamamos ventilación localizada, es el tipo de ventilación que pretende captar el aire contaminado en el mismo lugar de su producción, evitando que se esparza por todo el local. Es decir, la ventilación localizada la vamos a ver mucho cuando nosotros necesitamos colocar un sistema de extracción que lleva ductos, que llevan varios accesorios, y que vamos a hacer la captación desde donde se está produciendo el contaminante. Es ventilación localizada, que es prácticamente estamos llegando al punto de lo que va a ser el cálculo. En este caso estoy colocando lo que ustedes van a necesitar para hacer el cálculo de lo que es el caudal. Primero van a necesitar las dimensiones del dispositivo de captación, que en este caso puede ser de la campana, lo que sería el largo y el ancho, que sería esta parte de 3.5 metros y 0.95 en este caso. Y la distancia de captación también la vamos a necesitar, que es desde donde se está produciendo el contaminante hasta la boquilla de la campana. En este caso tenemos 1.15 metros de altura de captación. Les digo, desde donde se produce el contaminante hasta la boquilla de la campana. De ahí tenemos también que considerar la velocidad de captación. Existen dos tipos de velocidades. Una es la de captación y otra es una velocidad de transporte, que es por la velocidad que vamos a mantener en los ductos. La velocidad de captación, nosotros tenemos una tabla en la cual nosotros podemos tomar los datos, y esto depende de las características de la fuente de contaminación. Por decir, puede ser desprendimiento de velocidades, o sea, casi nulas, o aire quieto, que pueden ser evaporaciones en tanques, cocinas, desengrasado. Pueden ser tomar la velocidad de soldadura, de capado, talleres de galvanotecnia, cabinas de pintura, trituradoras, esmerilado o rectificado. Entonces, depende mucho, si ustedes ven esta tabla, depende mucho de qué tan denso o qué es lo que estén ustedes extrayendo, si son partículas sólidas en suspensión o únicamente son gases y vapores. Y si se fijan, la velocidad de captación va aumentando considerablemente dependiendo de qué tan denso sea el aire. Para nosotros calcular el caudal, es muy sencillo para calcular el caudal. Lo único que vamos a sacar es el perímetro libre de la campana, que en este caso ustedes veían que tienen
3.5 metros de frontal, 3.95 lateral, pero como vamos a calcular el perímetro, pues obviamente sería sumar 3.5 metros más 3.5 más 0.95 más 0.95 y ya tendríamos el perímetro libre de la campana. Esto lo vamos a multiplicar por la distancia de captación, que era lo que les comentaba, desde donde se produce el contaminante hasta la boquilla de la campana, por la velocidad de captación, que es la tabla que veíamos. Esto depende de lo que se va a estar extrayendo, pues en base a eso vamos a tomar nosotros la velocidad. En este caso lo estoy multiplicando por 3600 para convertirlo a metros cúbicos por hora, para tener el dato con las unidades de medida correcta. Al hacer esta multiplicación, perímetro libre de la campana por distancia de captación, por velocidad de captación, nosotros tenemos el caudal en metros cúbicos por hora. Con este caudal nosotros ya conocemos qué cantidad de aire, como lo veíamos en el concepto, qué cantidad de aire vamos a mover por esa campana. Entonces tenemos que vamos a mover 9.211.50 metros cúbicos por hora. Nosotros ya tener el caudal, que ya lo tenemos nosotros fijo, ya procedemos a calcular nuestro recorrido de ductos, nuestros accesorios, nuestra campana, todo lo que nos genere pérdida de presión, nos vamos a proceder a calcularlo. En este caso, les voy a enseñar un método que es el cálculo de caída de presión mediante el método del coeficiente N. El método del coeficiente N, este se basa en calcular la pérdida de carga de un elemento de la conducción en función de la presión dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar calculando la presión dinámica para poder estar calculando mediante el coeficiente N cada pérdida de carga que va a tener cada accesorio. En función de la presión dinámica del aire que circula y de los coeficientes N de proporcionalidad. Estos son determinados experimentalmente por diagramas confeccionados para cada uno, según su forma y dimensiones. La presión estática, la fórmula para el coeficiente N va a ser, la presión estática va a ser igual al coeficiente de proporcionalidad, que es el que vamos a determinar en algunas tablas que vamos a ver más adelante, por la presión dinámica que la vamos a estar calculando en cada uno de sus puntos, dependiendo del diámetro, dependiendo de los valores que las mismas fórmulas nos van a estar llevando. En este caso, para que sea más entendible y que sea más práctico para ustedes, les traje un ejemplo. Entonces, en base a este ejemplo, vamos a ir calculando paso por paso, vamos a ir a este sistema de ventilación, lo vamos a ir desglosando y vamos a ir calculando cada parte del accesorio. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Tenemos una instalación de una extracción localizada. Esto puede ser que sea una campana de cocina. Tenemos nuestro caudal. O sea, en este caso tenemos 1500 metros cúbicos por hora, una extracción de 1500 metros cúbicos por hora. Sube 2 metros hacia arriba con un diámetro de 0.3 metros. Tenemos 5 metros de recorrido horizontal. En esta parte se me pasó. Tenemos aquí un codo a 90 grados. Tenemos 5 metros de recorrido y tenemos un caudal de transporte en esta parte de 1500 metros cúbicos por hora. En esta parte nosotros pasamos de un ducto de 0.3 a 0.4. Entonces, por lo cual tenemos un ensanchamiento. Es decir, el ducto lo hacemos de más chico a más grande. En esta parte nosotros tenemos 5 metros de recorrido horizontal con un ducto de 0.4. Aparte nos dan un dato que la campana de la boca cuadrangular y es de boca cuadrangular, perdón, y de 60 grados de inclinación. Ok, hasta ahí estamos bien. Si tienen alguna duda, pues ahí la
la revisamos. Este es el ejemplo, este es un ejemplo. Estos datos los pueden ustedes determinar en campo, los pueden determinar si se los pasan en algún diseño, en algún dibujo. Entonces, estos datos son sencillos de conseguir. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero hay que calcular la velocidad del conducto. La velocidad del conducto viene dado en metros sobre segundo. El caudal viene, lo vamos a requerir nosotros para empezar para que nosotros podamos tener metros sobre segundo en la velocidad final, que es lo que vamos a estar utilizando. Lo vamos a necesitar el caudal en metros cúbicos por segundo. Y la sección del conducto en metros cuadrados. Es decir, vamos a calcular el área en este caso, como es un ducto circular, pues vamos a calcular el área por medio de la fórmula de área de un círculo, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, nosotros vamos a tomar los 0.3 metros que tenemos. Voy a estarme regresando un poco al ejemplo que les mostraba para decirles en qué parte vamos y que todo lo podamos llevar, de una forma más práctica y más fácil de entender. Nosotros vamos a calcular la velocidad que está pasando por esta área, porque tenemos un diámetro de punto 30 metros. Nosotros sacamos el área del círculo y nos da 0.07 metros cuadrados, 0.07068 metros cuadrados, que sería esta parte. Nosotros lo tenemos en metros cuadrados, es área, es metros cuadrados, y tenemos 0.416 metros cúbicos por segundo. Aquí simplemente se hizo una conversión del caudal que nosotros estamos manejando de 1500 FM a metros cúbicos por segundo. Es simplemente una regla de 3. Hicimos la conversión, dividimos el caudal entre la sección del conducto y vamos a tener una velocidad en el conducto, que la velocidad la vamos a tener en metros sobre segundo. Eliminamos lo que son los metros cúbicos con los metros cuadrados. No tenemos unidades y solamente nos quedan los metros sobre segundo. Una vez que tenemos la velocidad, hay que calcular la presión dinámica. Esta presión dinámica se manifiesta solo en dirección del aire y ayuda al cálculo de la presión estática de los accesorios. La presión dinámica la vamos a estar midiendo nosotros ahorita en pascales. Les digo, aquí en México es más común que utilicemos milímetros, columna de agua, pulgadas, columna de agua, y esto simplemente hay que convertirlos y ya los vamos a tener. O sea, también en este caso, pues vamos a utilizar pascales. Tenemos la presión dinámica, va a ser igual a la densidad del aire. La densidad del aire estándar es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, la densidad de aire también puede variar dependiendo del factor de altitud por corrección y temperatura, de qué tan denso sea el aire. Entonces, ahí vamos a tener una variación. Lo vamos a multiplicar por la velocidad de conducción que calculamos en la diapositiva pasada. Esta la vamos a elevar al cuadrado, la vamos a multiplicar por la densidad del aire y la vamos a dividir entre 2. Con esto nosotros vamos a tener nuestra presión dinámica en pascales. En este caso tendríamos 20.74 pascales y solamente multiplicamos densidad por la velocidad del conducto al cuadrado entre 2. Como les comentaba al inicio, todos los accesorios nos provocan pérdida de carga. Al tener una campana, ustedes ya tienen una pérdida de presión y lo vemos aquí. Al inicio del ejemplo nos decía que era una campana de 60 grados.
Vamos a tomar este dato de 60 grados y vamos a absorber el coeficiente n de pérdida de carga mediante, o sea, una pérdida de carga de la campana, simplemente lo que nos está produciendo. Nos daban dos datos principales en la campana y estos datos nos daban dos datos, que son los 60 grados de inclinación y tenemos una campana cuadrangular, que estos datos los tomamos al inicio del ejemplo. Entonces, nos vamos a posicionar en la tabla del coeficiente n, que estas tablas son definidas experimentalmente, las estábamos viendo al inicio de lo que es el cálculo por el método del coeficiente n. Vamos a posicionarnos aquí en los 60 grados, que es lo que tenemos en la campana, y dice que es una boca cuadrangular. Entonces nos vamos a posicionar justo aquí, en la parte donde nosotros tenemos la línea punteada, y nos vamos a ir hacia acá, hacia la izquierda, y nos posicionamos aproximadamente en punto 18. Recuerden, la fórmula para la pérdida de carga es multiplicar el coeficiente n por la presión dinámica. En este caso, ustedes multiplicarían los 20.74 pascales, que los tengo aquí, los vamos a multiplicar por los 0.18, que los estamos sacando por una campana de 60 grados, y es de boca rectangular o cuadrada. En cambio, si fuera una boca redonda, pues llegaríamos a punto 1, que sería en este punto si consideramos o mantenemos los 60 grados de inclinación. Entonces, multiplicamos la presión dinámica por el coeficiente n y tenemos una pérdida de carga. Esta pérdida de carga la vamos a llamar nosotros A1, que es la pérdida de carga de la campana. En este caso nos da 3.73 pascales. Esto es lo que nos está produciendo la pérdida de carga únicamente por instalar una campana con una inclinación de 60 grados y es una campana cuadrangular. O sea, simplemente por tener una campana ya tenemos una pérdida de presión. Ahora nos vamos a ir en la parte vertical, donde subía 2 metros. La fórmula para calcular la pérdida de carga por un tramo recto nos dice que la pérdida de carga es igual a una constante que es de 27.8 dividido entre el caudal con unidades de medida de metros cúbicos sobre segundo elevado a la 0.079 multiplicado por el diámetro de la conducción elevado a la 1.066. Esto lo vamos a multiplicar por la presión dinámica y asimismo por la longitud expresada en metros. Vamos a utilizar en la pérdida de carga pascales, caudal, metros cúbicos por segundo, y en el diámetro de conducción, en este diámetro o en esta fórmula vamos a utilizar milímetros, y la longitud lo vamos a expresar en metros. Nosotros al aplicar esta fórmula, o sea, ya tenemos nosotros aquí, aquí les coloqué el resultado. Tenemos que tan solo por esos 2 metros verticales hacia arriba ya tenemos una pérdida de carga de 2.85 pascales, simplemente por tener 2 metros en un diámetro de 0.3. Ahora, no sé si se recuerden el dibujo, me voy a regresar un poco nada más para que vean en qué parte vamos. Tenemos el caudal, ya hicimos lo de la campana, cuánto nos produce de pérdida de carga de la campana, hicimos la parte vertical hacia arriba. Ahorita vamos a hacer lo que es la parte del ducto, del codo, perdón, el codo en el ducto, y luego vamos a hacer la parte esta de 5 metros. Vamos a trabajar con el ensanchamiento y vamos a trabajar con estos otros 5 metros.
Ok, vamos bien hasta el momento. Vamos a ver lo que es la pérdida de carga por codo. Aquí hay tres tipos de codo. Puede ser un codo continuo, que es el más común y es el que tenemos nosotros en nuestro dibujo de ejemplo. Hay un codo en 4 piezas y un codo en 3 piezas. Estos codos, el que tenemos nosotros en el ejemplo, tenemos un codo a 90 grados. Aquí vemos que tenemos el ángulo a 90 grados y dice que tenemos un factor correctivo de 1. Es decir, nos vamos a posicionar aquí, en esta parte, y como es un codo continuo, subimos. Si fuera un codo en 4 piezas, tendremos que subir un poco más y así sucesivamente hasta el de 3 piezas. Como es continuo, nos dice que el coeficiente n, que lo tenemos en la columna vertical, es de 0.2, que sería prácticamente en este punto. En este punto nos dice que el coeficiente n es de 0.2. Entonces, ya teniendo el coeficiente n, nosotros aplicamos la fórmula de pérdida de carga por codo es igual al coeficiente n por la presión dinámica. La presión dinámica es la misma que traemos, que habíamos calculado a un inicio. Se trata de un codo circular, o sea, tiene el diámetro interior, es el mismo que venimos manejando, entonces utilizamos la pérdida de dinámica, la misma, multiplicada por 0.2 y tenemos 4.18 pascales únicamente por ese codo que nosotros tenemos a 90 grados y lo vamos a llamar como A3, que es la pérdida de carga por el codo. Ahora tenemos un tramo recto de 5 metros. Hay que utilizar las mismas fórmulas que utilizamos para el cálculo de A2, que era una pérdida de carga por tramo recto de 2 metros hacia arriba. No sé si lo recuerden, es la diapositiva antepasada que estamos viendo. En este caso, igual volvemos a aplicar la fórmula de pérdida de carga por tramo recto, que tenemos una constante de 27.8, lo vamos a dividir entre el caudal elevado a la 0.079 por el diámetro de la conducción elevado a la 1.066 multiplicado por la presión dinámica y multiplicado por la longitud. Entonces nosotros aplicamos todos estos datos en la fórmula y lo que vamos a tener va a ser la pérdida de carga por un tramo de 5 metros y un ducto de diámetro de 0.3. Esto es lo que nos va a generar esos 5 metros horizontales y lo vamos a llamar como A4. En este caso vamos a ver la pérdida de carga por ensanchamiento. O sea, el cambiar de un ducto pequeño a un ducto grande nos va a producir también pérdida de carga. Al pasar de un diámetro de 0.3 a 0.4 y supongamos que tenemos un ángulo de coincidencia de 20 grados, hay que dividir el diámetro menor entre el diámetro mayor, que nos da 0.75, es lo primero que vamos a hacer, dividir el diámetro menor entre el diámetro mayor. Nos vamos a la tabla del coeficiente n y nosotros tenemos ya el dato, que es de 0.75 y lo vamos a ver en esta parte. Tenemos diámetro menor entre el diámetro mayor, nos da 0.75. Entonces, aquí ustedes tienen que trazar el 0.75 que quedaría aproximadamente por esta parte y nos dice que es a 20 grados. O sea, tenemos un ángulo de coincidencia de 20 grados. Entonces, caemos aproximadamente en este punto, porque estamos considerando los 0.75 de la división de los diámetros y estamos considerando los 20 grados, caemos en este punto,
que me da 0.28. Esta sería para un ensanchamiento y esta sería para una reducción. Me voy a regresar un poco a la diapositiva anterior. Para ver el resultado nos da 5.23 pascales. Y tenemos 0.25 del coeficiente N. El coeficiente N lo vamos a multiplicar por la presión dinámica para obtener la pérdida de carga en este ensanchamiento. Ahora nos vamos a calcular la pérdida de carga por un tramo recto. En este tramo recto son 5 metros. No podemos utilizar la presión dinámica porque si se fijan en esta parte, nosotros ya no tenemos punto 3. Ya no tenemos punto 3 en nuestro ducto, el diámetro del ducto, sino que tenemos un ducto de punto 4. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, como es el mismo caudal el que queremos mantener en un tramo de 5 metros, hay que volver a calcular la velocidad del conducto, calcular la presión dinámica y ahora sí aplicamos la fórmula de pérdida de carga por tramo recto para que nos pueda dar 1.66 pascales. Aquí, si se fijan, y esto es un ejemplo muy claro, que entre más grande sea el ducto, menos caída de presión necesitan o menos fuerza te va a oponer al paso del aire. Y lo pueden ver en este cálculo. O sea, si ustedes se regresan, o sea, pueden ver que cuando teníamos un tramo de la misma magnitud de 5 metros, y de hecho por eso lo pongo a la misma distancia para que puedan ver este dato, es más grande o es mayor la pérdida de carga cuando el ducto es más pequeño. Y cuando el ducto es más grande, tiene como mayor área de paso, por lo cual el flujo del aire o la posición del aire no se detiene o no opone tanto el paso del aire porque el ducto es más grande y lo vemos en estos dos pequeños ejemplos. Ok, continuamos. Tenemos 1.66 pascales para un tramo de 5 metros con un ducto de 0.4 metros y lo llamamos como A6. Ahora, para tener la caída de presión total, simplemente hay que hacer una sumatoria. La presión estática de la campana que calculamos, la presión estática lineal, que fueron 3, eran los 2 metros hacia arriba con 0.3, 5 metros horizontales con 0.3 y al final tenemos el 1.66 pascales que eran con 0.4. Y aquí tenemos los dos datos, o sea, de cómo es que varía entre más chico es el ducto. Tenemos también la presión estática por codos, que en este caso solamente calculamos uno, y tenemos la presión estática por ensanchamiento. Simplemente para tener la caída de presión total hay que sumar todos, que sería A1 más A2 más A3 más A4 y más A5. Con esto nosotros vamos a tener una pérdida de carga total en nuestro sistema. Ya sabemos cómo calcular el caudal y ahora ya vamos a saber cómo calcular la caída de presión por nuestro sistema. En este caso me da 24.76 pascales, que esto lo pueden convertir en pulgadas columna de agua, milímetros o como ustedes gusten. Ya con los valores obtenidos tanto de caudal y de caída de presión, podemos seleccionar adecuadamente el ventilador que vamos a necesitar, estando seguros de no gastar más energía que no es necesaria o simplemente quedarnos con un equipo más grande que en realidad ni lo van a necesitar o que les va a salir más costoso y quizás si están en una licitación con algún otro proveedor, pues sería más fácil que ustedes ofrecieran lo adecuado para que el precio sea lo justo, o sea, que no les quede sobrado. Otro dato importante y que se los comenté en el transcurso del cálculo, hay que tener en cuenta
que en el lugar de operación o donde lo vamos a estar operando los equipos para hacer las correcciones de acuerdo a la densidad del aire. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua tenemos una altitud de 1421 metros sobre el nivel del mar. La temperatura de bulbo seco, pues aproximadamente 30 grados centígrados y la densidad del aire 1.07 kilogramos sobre metro cúbico, ya con el factor de corrección por altitud y temperatura. Algunas recomendaciones también las quise incluir para que ustedes lo puedan proponer. Lo que es la campana debe ser al menos 15 centímetros más larga por lado de captura que la fuente del contaminante. Siempre en las cocinas se deben de instalar una campana de captación para tener una mayor captación del contaminante. En caso donde los polvos sean más pesados que el aire, debemos realizar la captación en el punto donde se genera. O sea, no podemos tener, por decir, en esta parte, lo vemos aquí en el dibujo, que la captación es, o sea, no la podemos suspender si son partículas muy pesadas. Por lo cual tenemos que tener la captación lo más cercano posible para que tengamos una mejor extracción. El caudal de captación necesario varía aproximadamente con el cuadrado de la distancia entre la fuente de la contaminación y la campana. Esto quiere decir que si nosotros aumentamos 2 veces la altura de captación, si nosotros aumentamos 2 veces la altura de captación, el caudal no nos va a aumentar 2 veces. O sea, aquí vamos a necesitar 400 pies cúbicos por minuto y aquí vamos a necesitar 1600 pies cúbicos por minuto y solamente estamos aumentando el doble de la altura de captación. Pero dice que el caudal nos aumenta 4 veces la distancia, nos va a aumentar 4 veces dependiendo de qué tanto lo aumentemos. O sea, aquí estamos aumentando el doble y ya nos está aumentando 4 veces. Entonces, hay que considerar también tener lo más cercano al contaminante para evitar tener mucho caudal que extraer. Por consecuencia, pues obviamente si es más caudal, es un equipo más grande. En campanas mayores a 3 metros de longitud se deben considerar tener al menos 2 tomas de aire con separación de 1.8 entre ellas. Es decir, que si tienen una campana de 8 o 10 metros, realmente si solamente tienen una toma de aire en los lados, en las orillas de la campana, se va a estar yendo el contaminante. ¿Por qué? Porque no es una instalación correcta y a pesar de que ustedes puedan colocar el equipo más grande que manejemos, no van a tener una buena extracción. ¿Por qué? Porque no es una instalación correcta. Se debe colocar tomas cada 1.8 metros. Y ahora nos vamos a pasar a lo que es transporte neumático. Para mover, o sea, prácticamente el transporte neumático es mover algún grano, algún material, algún polvo de un lugar a otro. Y regularmente el transporte neumático de materiales tiene muchas aplicaciones en la industria, ya que los sistemas de transporte manual o mecánico cada vez se usan menos en aplicaciones. Me tocó en alguna ocasión ver un proyecto donde era una cementera, en el horno, al ser muy costoso el gas para que ellos pudieran tener la temperatura adecuada, empezaron a utilizar combustibles alternos. En este caso utilizaban, al ser una zona donde hay mucha nuez, utilizaban la cáscara de nuez como un combustible alterno, o sea, utilizaban para echarlo pues, prácticamente en el horno y producir la temperatura. Entonces ellos tenían un problema para mover esa nuez del área donde la estaban generando hacia el horno y lo hicieron a través de un equipo de tipo radial, que es lo que veíamos al principio,
y lo hicieron a través pues del transporte neumático. Vamos a ver un ejemplo para el cálculo del caudal para un sistema neumático. En este ejemplo nos dice que se requiere la conducción de 45.360 kilogramos de viruta de madera en un tiempo de colección de 5 horas. Es decir, quieren mover 45.360 kilogramos de viruta solamente en 5 horas. Lo primero que hay que hacer es tomar la masa, la cantidad de kilogramos y la vamos a dividir entre el tiempo y lo vamos a dividir en kilogramos entre hora. En este caso, vamos a dividir los 45.360 kilogramos entre las 5 horas, nos da 9.072 kilogramos por hora, que es la cantidad que nosotros vamos a estar moviendo por hora. Manejamos una tabla de pesos de materiales. Encontramos que la viruta de madera tiene un peso promedio por volumen de 290 a 320 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a tomar en este caso el valor más alto, que serían los 320. Y tenemos varios materiales, que es madera de viruta, malta, molibdeno, polvos metálicos, sal, salvado, acerrín, sosa comercial ligera, sosa comercial pesada, talco, zinc, o hay diferentes materiales. Entonces, con el peso de material, ahorita vamos a considerar los 320 kilogramos por metro cúbico. También, dependiendo del material, hay velocidades promedios para el transporte de material o velocidades con las cuales se recomienda para mover este material. En este caso vemos que la viruta de madera tiene 22.9 metros sobre segundo. Y tenemos una gráfica, como podemos observar en esta gráfica, de velocidad de transporte y de metros cúbicos de aire por kilogramo de material, encontramos que para 320 kilogramos sobre metro cúbico necesitamos 3.1 metros cúbicos de aire por kilogramo de material. Es decir, tenemos los 320 y llegamos a este punto donde vamos a tener los metros cúbicos de aire por kilogramo de material. O sea, tendríamos 3.1 metros cúbicos de aire por kilogramos de material. Y tenemos una velocidad de transporte de 29.9 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a hacer? El caudal requerido se va a determinar multiplicando los 9.072 kilogramos por hora que ya teníamos nosotros dividiendo la cantidad de masa entre las horas que vamos a hacer la conducción por los 3.1 metros cúbicos de aire por kilogramo. En este caso vamos a tener, si los multiplicamos, vamos a tener los 28.123 metros cúbicos por hora, que esto lo podemos calcular en CFMs o convertir en CFMs y tenemos 16.542.9 CFMs. Ok, en este caso pues eliminamos los kilogramos, eliminamos los kilogramos en esta parte y nos queda solamente metros cúbicos por hora. En el último paso es la selección del ventilador con el caudal indicado y la velocidad más cercana en el que se muestra en la tabla 1, que es la que veíamos. Aquí se las vuelvo a poner. En esta parte tenemos pues las velocidades, lo que es la viruta de madera, lo que les comentaba, y tenemos pues varios materiales en los cuales ustedes pueden ver las velocidades y son las velocidades que pueden utilizar. Bueno, pues por mi parte es todo.
Muchas gracias ahí por la atención. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Sergio, por la información y la capacitación. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o duda, deben escribirle en la sección de preguntas o chat de nuestro webinar. Esperaremos unos minutos más y en caso de no contar con más preguntas, daremos por finalizada la sesión. La presentación se las podemos enviar vía correo electrónico. Por el momento no contamos con alguna plataforma para poder ver la presentación. Sergio, tenemos una pregunta. Nos preguntan, a ver, un segundito. José Luis García Belicalva nos pregunta, buen día, ¿en dónde podemos encontrar la tabla con los pesos y velocidades para transporte de material? Ok. Como comentabas, esa les podemos compartir, o sea, la presentación por correo sin ningún problema y podríamos incluirles también pues, las tablas de transporte de material. O sea, se las podríamos enviar las que nosotros tenemos, sin problema. Claro, David Moreno se encargará de hacer el envío correspondiente. David Sandoval Terán, ¿por qué medio podemos contactar al ponente para aclarar dudas futuras? Sergio, ¿podrías darnos tu correo electrónico para que puedan enviarte sus dudas, por favor? Sí, claro que sí, sin problema se los puedo compartir. Miren, es sluna@solerpalau.com. Cualquier cosa que necesiten, ahí estoy a la orden y pues también ahí David Moreno también está al pendiente. Cualquier duda que tengan, ahí estoy a la orden ahí en el correo. Se los repito, es sluna@solerpalau.com. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación. Son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos a todos los asistentes su presencia y sobre todo en temas de presentación y dudas, ya Sergio nos pasó su correo. Damos por finalizada la jornada técnica y esperamos que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.